¿Cómo están? ¿Muy bendecidos o bendecidos nada más? Eso, muy bien. Amén. Levante su mano ahí donde está. Diga conmigo, hoy es el mejor día de mi vida. Vuélvalo a decir, pero con fe. Amén, amén. Gloria a Dios. Usted cada mañana que se levante, usted tiene que decir, hoy es el mejor día que Dios tiene para mí. Amén, amén. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Le puede dar un aplauso al Señor con todo su corazón, pero déselo con ganas. Él se merece nuestro aplauso, se merece nuestra adoración, nuestra exaltación. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a pedirles en esta mañana, por favor, que pongamos mucha atención. Hoy vamos a seguir con los temas de sanidad interior y es muy bien importante que nosotros estemos muy atentos a lo que Dios nos quiera mostrar, lo que Dios nos quiera decir. Volvemos a pedirles, si hay niños, que pasen a la guardería, bebés, y los niños a la escuela dominical para que usted no se distraiga, para que usted esté atento. ¿Sí? Y le voy a pedir que durante la predicación, lo menos que usted se pueda mover, será mucho mejor, ¿ok? Por ahí les están entregando unas hojitas como esta, ahí en su asiento. Estas, conforme se vaya desarrollando el tema, el propósito es, porque hoy vamos a hablar de un tema muy tremendo que se llama la amargura. La amargura es una de las cosas que las personas tienen, o teníamos algunos, que el único o el último que se da cuenta que la tiene es la persona misma. Entonces, hoy vamos a tratar ese tema, es un tema muy extenso. Siempre que leo mis apuntes que tengo, en lugar de irle quitando, le voy agregando más. Y a veces trato de que sea breve, pero es necesario que lo veamos en completo. Vamos a tratar en una hora, si me aguantan, de tratarlo de exponer en su totalidad, ¿ok? ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Bien, vamos a dejar nada más que terminen los sugieres para que pongamos toda la atención. ¿Amén? Y le voy a pedir a los de cabina si nos pueden poner... bueno, ahí está ya. Muy bien. La raíz de amargura, ¿ok? Quiero que vaya conmigo a un pasaje de la Biblia. Bueno, vamos a ir a dos, pero vamos a tomar como base estos dos para la disertación de este tema. ¿Ok? Uno es Hebreos 12:15 y el otro va a ser Deuteronomio 29, versículo 18. 12:15. Amén. Sabe que la amargura es uno de los instrumentos que el diablo más usa, porque la persona que tiene amargura en su corazón es como una puerta abierta para los espíritus inmundos, que esa persona sea atormentada por ella. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido en nuestro caminar es aprender cuando es una obra de la carne. Hay algunos que dicen, es que eso no es un espíritu, es una obra de la carne, según la palabra de Dios. Y efectivamente es una obra de la carne. Pero déjeme decirle esta verdad esta mañana. Toda obra de la carne, si usted no toma control sobre ella, o sea, hay una obra de la carga en usted y con su dedicación o con su esfuerzo o con su tenacidad logra vencerlo, entonces realmente era una obra de la carne. Pero cuando usted dice, es que no puedo quitarme esto, entonces ya no se convierte en una obra de la carne, sino que hay un espíritu que está aprovechando esa puerta que se le abrió a través de esa obra de la carne y lo está ahí atormentando, por decirlo así, y no lo deja ser libre. Cuando eso sucede, entonces ya no es solamente una obra de la carne, sino que hay un espíritu que está reforzando esa obra de la carne para que usted no pueda ser libre. ¿Sí me expliqué? ¿Ok? Muy bien. Entonces, mire lo que dice Hebreos 12:15. Dice, mirad bien. O sea, fíjense, pongan atención.
no sea que alguno, ¿qué sucede? Deje de alcanzar, fíjese bien, deje de alcanzar, ¿qué es lo que va a dejar de alcanzar? La gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué suceda? Les estorbe, fíjese bien, una raíz de amargura nos viene y nos estorba. Pero ¿qué más hace? Dice, y que por ella, ¿qué? Muchos sean contaminados. Una de las particularidades de la amargura es que contamina mucho mundo. Amén. Esa es una de las particularidades de la amargura. ¿Ok? Es cosa tremenda esto. Entonces hoy necesitamos que Dios nos libere de cualquier amargura en nuestro corazón. Amén. Vamos a ir viendo este tema muy importante paulatinamente. Vamos a ver circunstancias y situaciones. Vamos a hacer una radiografía de una persona que tiene este problema. ¿Para qué? Cuando yo aprendí esto y me enfrenté a eso, hubo muchas cosas que tuve que cambiar en mi vida. Hay muchas cosas que yo no sabía que había en mi corazón. Había muchas cosas que yo no sabía que yo las tenía. Y cuando me enfrento a esto, digo, caray. Muchas de las cosas me identifiqué yo. Pero no se quedó solamente en mi intelecto, sino que tuve que trabajar en mi corazón. Tuve que trabajar en mi alma para que eso no se volviera a aparecer en mi vida. A veces me doy cuenta que todavía hay secuelas por ahí en mi vida. Pero cuando me doy cuenta, sigo otra vez luchando para que Dios me dé libre totalmente de esta circunstancia. Amén. Amén. Mientras usted sea de carne y hueso, mi amado hermano, todos podemos caer en esto. Amén. Así que usted puede ser una persona muy espiritual, pero en determinado momento hay algo en donde hay una debilidad en usted, entonces eso lo toma el enemigo para usted, a pesar de que es muy espiritual, puede tener un problema por ahí. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a aprender este tema para poner atención a ello y que nosotros seamos libres. Entonces, esa hojita que le dieron ahí es ¿por qué? Porque mucha de la amargura cuando viene a nuestra vida es cuando alguien nos ofendió. Y si nosotros no aprendemos a perdonar, esa falta de perdón se puede convertir. Ahorita yo les voy a dar el ciclo, pero se puede convertir en una amargura en nuestra vida que no nos permite avanzar. Amén. ¿Ok? El segundo pasaje es Deuteronomio 29, 18. Y dice así, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte de Jehová nuestro Dios. Dice, para servir a los dioses de esas naciones. Y luego mire lo que dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Amén. ¿Sabe lo que es la hiel? ¿Sabe lo que es el ajenjo? ¿Sí? Es algo muy amargo. La hiel es la bilis que usted tiene. ¿Cuántos han probado su bilis? ¿Nadie ha probado su bilis? Sabe muy fea y muy amarga. Cuando usted anda enfermo del estómago y cuando ya empieza a devolver el estómago, lo último ya no le queda nada y le sale un... Bueno, esa es la hiel. Amén. ¿Le sabe sabroso eso? Pues así sabe la gente que está amargada. Porque cuando hay una gente que está amargada, usted... y te vas para otra parte porque, oye, ahorita le saca uno la vuelta a esa gente o no, ¿verdad? Sí, así es. Amén. Entonces, mire, la amargura es el pecado más fácil de justificar y el más difícil de diagnosticar. Porque la persona siempre tiene la facultad de estarlo disculpando. Porque la persona siempre se considera que es víctima y que nunca es culpable. ¿Sí? Entonces, esto a la vez es uno de los pecados más peligrosos, contagiosos y perjudiciales en la vida de una persona, en la vida de una familia, en la vida de la iglesia, en la vida de un pueblo, en la vida de una nación. ¿Me escuchó? Amén. ¿Pero qué es la raíz de amargura? Mire lo tremendo que es la raíz de amargura. Dice, es una angustia del alma. ¿Sí? Dice, es estar triste, desanimado y en desesperación. Eso es la amargura. Dice, es sufrir una decepción y sentirse sin ninguna esperanza.
La amargura es como se siente el alma por circunstancias que sobrecogen a nuestra vida, pero que no podemos cambiar. Amén. La amargura es tener una profunda tristeza dentro de nosotros, un resentimiento muy arraigado, pero que siempre va acompañado de una hostilidad y de una ira reprimida. ¿Se da cuenta todo lo que es la amargura? ¿Cuántos lo quieren? Levante su mano. El hermano la quiere y él también de atrás la quiere. La amargura es terrible, mi amado hermano. Y se lo digo por experiencia. Amén. Le decía a los muchachos, ¿ven estas 2 rayitas que tengo aquí? Porque siempre estaba. Todo me parecía mal. Siempre estaba yo así. Entonces, lo que dicen es el ceño, dicen, ¿verdad? Es el ceño. Pues los que tenemos ese ceño, pasamos por momentos de amargura, porque todo nos parece mal, todo lo vemos mal. Hay una página así toda blanca, bien padre, y le vemos ahí el puntito negro, se lo vemos ahí. Así era yo, mi hijo, así era yo. Amén. Te lo digo por experiencia. La amargura es terrible. Y lo malo es que ni siquiera nos damos cuenta que la tenemos. Pensamos que todo el mundo está mal, nada más nosotros estamos bien. Amén. Todo el mundo está contra nuestra, nada más somos nosotros los que estamos acá. ¿Verdad? Es que no es que todo el mundo es contra nuestra, pues ¿quién está enseguida de una gente amargada? Nadie. Y luego sobre todo dice la palabra de Dios que tengamos cuidado porque esa, aparte de que la tiene uno, ¿qué puede suceder? Los contaminamos a los demás. Amén. Entonces, mire la definición de amargura. Dice, según el Nuevo Testamento, la amargura proviene de una palabra que se llama picraino. Picraino. ¿Qué significa esa palabra? ¿Eso significa pinchar o significa punzar? ¿Ok? Pero también viene de la palabra hebrea que significa algo pesado. Amén. Entonces, ¿qué podemos entender que es la amargura? Es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón de la persona. Amén. Entonces, esa amargura en nuestro corazón no tiene lugar automáticamente, sino que cuando alguien nos ofende, si nosotros no tenemos una reacción, nosotros podemos inmediatamente solucionar ese problema y dejamos que la situación se alargue, entonces caemos en el riesgo de correr en la amargura. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con nosotros? Porque regularmente siempre nosotros somos los ofendidos. Siempre nosotros somos los ofendidos. Siempre somos las víctimas. Nosotros nunca hacemos nada, nosotros somos tan buenos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad que sí, Pedro? Entonces todos los demás son culpables, nada más uno es el ofendido y uno se siente, es que este hermano me dijo. Pero si no tratamos con el problema inmediatamente, se puede convertir luego en la amargura en nuestro corazón. Amén. Entonces muchas veces no importa si la ofensa fue intencional o no, si la persona no arregla esa situación inmediatamente, primero con Dios y luego con la persona que lo ofendió, ¿qué sucederá? Que empezará a brotar la amargura del corazón de la persona. Amén. Y el problema es que la persona cuando está ofendida, siempre empieza a imaginarse en su cabeza cosas que van a venir. Todavía no sucede, pero ya está empezando acá. Y el rato que me lo encuentre me va a decir, me va a hacer. Así pasa en nuestra mente. Se ríe porque es cierto, ¿verdad? Así pensamos, nuestra mente, así es. Cuando nos ofende. ¿Sí? Y uno haga de cuenta que vuelve a correr toda la película de ese momento, de ese instante que pasa por nuestra mente. Y termina, y al rato otra vez puede pasar. Y así estamos. Y hasta que llega un momento que hay algo de tanto pensar y pensar y pensar en esa cosa, ya estamos así. Pero deja que me lo encuentre. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿A alguien le ha sucedido eso? ¿Amén? Entonces, esa amargura se puede convertir, hijos de mi vida, en una norma de vida en nosotros. O sea, ya es algo habitual en nosotros. Lo triste es que la amargura tiene muchos compañeros. ¿Quiere que se los diga? La amargura
tiene la autocompasión. O sea, ay, pobrecito de mí, mira lo que me hicieron, cómo me dijeron y cómo me insultaron. ¿Qué más? El rencor, el deseo de venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia y el cinismo. Una persona amargada cuando ya está en el extremo se vuelve cínica. Y dicen, pues así soy, ¿y qué? O si no dicen, así me hizo Dios, ¿y qué? ¿Verdad? ¿Cuántos han dicho eso? Así me hizo Dios, ¿y qué? Yo lo he dicho. Sí, yo lo he dicho. No se crean que porque le estoy dando este tema yo no lo he vivido. Se lo doy por experiencia precisamente. Amén. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuál es el ciclo en nuestro corazón? ¿Cómo sucede ese ciclo cuando nuestras emociones son heridas? Déjeme decirle, primero viene la ofensa. ¿Sí? Luego, si usted no tiene falta de perdón, o sea, lo ofenden, la ofensa usted tiene inmediatamente que tratarla. Usted no puede esperar, mañana. No, inmediatamente tiene que, sobre todo con Dios. Inmediatamente vaya con Dios. Amén. Usted no se espere más. ¿Ok? Luego, después de esa ofensa viene la falta de perdón porque no se trató esa herida. Luego esa falta de perdón se convierte en un resentimiento. Ya no es un sentimiento, sino es un resentimiento. Resentimiento es sentir de nuevo. Usted lo está sintiendo de nuevo, lo siente de nuevo, ya no se convirtió en un sentimiento, sino en un resentimiento en su corazón. Después del resentimiento viene la raíz de amargura. Como usted no pudo defenderse, porque usted no pudo desquitarse, porque usted no pudo hablarle a la persona o ¿cómo decirle? Responderle a la persona, se pasó el tiempo y se convirtió ya en una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura comienza en su corazón a dejar de ser una raíz de amargura y convertirse en odio en las personas. Esta persona la odio con todo mi corazón. Pero que no la vea porque le voy a decir hasta de lo que se va a morir. Amén. ¿Y sabe qué sucede cuando ya el odio se apodera de su corazón y de su mente y de su ser? Su conciencia se cauteriza totalmente. ¿Qué es eso de que se cauteriza la conciencia? Ya su conciencia ya está todo, o sea, está tan resentido, ¿verdad? O sea, que usted ya todo lo justifica y dice, no, pues es que yo lo hago esto porque me hicieron esto, ¿verdad? Y usted siempre tendrá una razón del por qué se quiere desticar, por qué se quiere hacer las cosas. Amén. Pero de acuerdo a los pasajes que leímos ahorita, ¿qué dice que hace la amargura? Primero dice que contamina, fíjese bien. Luego dice que impide la gracia de Dios sobre nosotros. Y luego no nos permite que nuestro corazón viva en paz. Mucho menos vivir en la santidad a la que Dios nos ha llamado a vivir. Amén. Entonces concluimos con esto, que la amargura es el veneno del alma. Eso subráyelo ahí si lo está apuntando. La amargura es el veneno del alma. ¿Por qué? Porque lo que hace la amargura en el corazón de una persona es que esa labor que el Espíritu Santo está haciendo en su corazón y en su vida, esa amargura hace que eso se detenga. Amén. Que la obra de Cristo en su corazón pueda tomar el curso correcto. Y la única respuesta, mi amado hermano, para salir de la amargura es el amor y el perdón. Nada más. Y la Biblia dice que nosotros, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, si usted y yo tenemos al Espíritu de Dios verdaderamente, nuestro corazón siempre tiene que tener amor, siempre tiene que tener perdón para cualquier persona, no importa la ofensa que le hayan hecho. Amén. Entonces, esa raíz de amargura es usada por Satanás ¿para qué? Para destruir nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Esa amargura toma el lugar del amor, toma el lugar del perdón y empieza a proyectarnos, ¿sí? A una manera diferente a donde Dios nos quiere guiar.
Entonces, a causa de la amargura, el enemigo toma esos derechos legales en nuestra vida y se va transformando, y en lugar de hacer una vida victoriosa, se comienza a hacer una vida llena de derrotas y de fracasos. La persona amargada vive fracasada. La persona amargada siempre hay derrota en su vida. Nunca hay una vida de victoria porque la amargura se apoderó de su corazón. Amén. ¿Sí? Hay muchas personas, aún en la iglesia, sentadas en las bancas, que tienen mucha amargura en el corazón. ¿Cuál es la razón por qué las personas viven en amargura? Vamos a ver algunas razones rápidas. Primero, o la principal, porque no decidieron perdonar. Esa es la razón principal. No decidieron perdonar. El Señor Jesús nos dice que cuando estemos orando, ¿qué hagamos? Perdonemos. Cuando oréis, perdone. Dice, si siente algo contra alguno, ¿para qué? Dice, para que vuestro Padre el diablo que está en los cielos os perdone también a vosotros sus ofensas. O sea, si nosotros queremos que Dios perdone nuestras ofensas, nosotros antes tenemos que perdonar a los que nos ofendieron. ¿No dice eso nuestra oración que el Señor nos enseñó, el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas. Y luego fíjese lo que dice, así como nosotros, o sea, ya hacemos una aseveración o hacemos una verdad, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Pero muchas veces solamente lo decimos porque así dice la oración, pero no porque realmente lo sintamos. Entonces, si usted quiere que Dios le perdone, usted antes tiene que perdonar. Amén. Y luego la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos de juzgar para que no seamos juzgados, ¿verdad? Ni que condenemos para que no seamos condenados y que perdonemos para que seamos perdonados. ¿Sí? Amén. ¿Qué más? Aparte de la falta de perdón. No han permitido que un espíritu de amor empiece a florecer en sus corazones, como les decía hace un rato. Amén. Que la palabra de Dios dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, principalmente, perdonar, o sea, que no tengamos falta de perdón en nuestro corazón y que nosotros permitamos que un espíritu de amor florezca en nuestros corazones, que hagamos realidad esa palabra que acabamos de ver, que verdaderamente el Espíritu de Dios ha derramado el amor en nuestros corazones. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde se derivan la amargura? ¿Por qué viene la amargura en nuestro corazón? Básicamente siempre es por nuestras relaciones interpersonales. ¿Con quién? Con nuestras esposas o esposos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros hermanos, con nuestra familia de la fe. Mientras siempre tengamos relaciones interpersonales, cualquiera podemos caer en determinado momento en amargura en nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Pero hoy estamos aquí para aprender. Si el Espíritu de Dios está trayendo a su mente a alguna persona en estos momentos, a quien usted la ofendió, que usted tuvo una confrontación con ella y que aún siente que cuando la ve se le revuelve el estómago, mijo, empiece a apuntarle en el papelito que le di. ¿Sí? Porque hoy tiene que, si usted quiere ser libre de eso, hoy vamos a renunciar a eso. Hoy se lo vamos a entregar a Dios y hoy vamos a ser libres. Amén. Y vamos a pedirle a Dios que verdaderamente venga el amor de Él sobre nuestros corazones. Amén. ¿Sí? Entonces, en las relaciones que tenemos entre nosotros es donde corremos el peligro de ser afectados por la amargura. Amén. O sea, corremos el peligro que de las heridas se vuelvan amargura. Por eso les dije una lastimadura o una herida no tratada, una lastimadura no atendida se convierte en una amargura. Miren lo triste es que cuando no tratamos esa herida, nosotros nos convertimos en personas con fingimiento. O sea, fingimos en los momentos. Nos podemos ver muy socialmente o religiosamente en la casa o en la iglesia, pero en el fondo de nuestro corazón está ahí una amargura. O sea, nos hace ser hipócritas delante de la gente. Porque todo aparentamos que está bien, pero dentro de nosotros ahí hay una amargura que está brotando. O más bien una raíz de amargura que está enterrando en nuestros corazones. ¿Qué más? Vamos a ver cómo se distingue una persona que está amargada. ¿Quieres saberlo?
Bueno, todo esto son rayos X para nosotros. Haga de cuenta que estamos pasando por un escáner y nos está y lo repite y lo ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo distinguimos a una persona que está amargada? Primero que nada, por sus conversaciones, por lo que habla. ¿Amén? ¿Sí? 1 Corintios 15:33. El apóstol Pablo le dice, no hierren, hijos de mi corazón. No hierren. Las malas conversaciones que hacen corrompen las buenas costumbres. Usted está con una persona amargada y ya cuando menos pensó, ya le agarró ese mismo tono. ¿Sí me expliqué? Y luego el Señor muy amorosamente le dice a los escribas, generación de víboras. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Dice, porque de la abundancia del corazón, o sea, cuando nosotros hablamos, nos damos cuenta del espíritu que hay dentro de nosotros. Amén. El Señor dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Eso es imposible. Y luego mire lo que dice, porque lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y esto dice, contamina al hombre. O sea, ¿se da cuenta qué terrible es esto? A través de nuestras palabras tenemos la facultad de poder contaminar a la gente. Entonces, ¿usted cómo conoce una persona amargada? Dijimos, ¿a través de qué? De lo que habla, de sus conversaciones. Amén. ¿Sí? ¿De qué otra manera? De sus reacciones. De sus reacciones. ¿Por qué? Porque sus reacciones también manifiestan lo que hay en su corazón. Y el Señor le dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Imagínense nada más lo que sale de nuestro corazón. Amén. Pura cosa buena, ¿no? Luego, las actitudes. Entonces dijimos por las palabras o por las conversaciones, por las reacciones, por las actitudes. Las actitudes de nosotros evidencian lo que hay dentro de nosotros. Muchas de las evidencias que son es celos, una persona retraída, una persona temerosa, con una actitud crítica siempre, ¿sí? Está amargado todo el tiempo viendo los errores de todas las personas. O sea, esa persona siempre anda con el dedo así. Y a todo mundo acusa, a todo mundo dice, es que tú. Entonces, ¿qué hace con esa persona? Pues desgraciadamente la amargura empieza a crear paredes alrededor de ella. ¿Por qué? Porque su misma amargura, pues ya no puede, o sea, no le permite convivir con las demás personas. Amén. ¿Cuáles son esas paredes que levanta la amargura? Una persona que está amargada siempre tiene el temor de volver a ser herido nuevamente. Entonces levanta una pared de temor. Desconfía siempre de la gente. ¿Qué querrá hacerme? ¿Por qué me está dando esto? Algo ha de querer. Siempre está pensando así. Amén. O sea, desconfía de la gente. Siempre está viendo una mala intención de lo que la gente le quiere hacer a él. ¿Qué más? Como les dije hace un momento, esa persona se vuelve hipócrita. ¿Por qué? Porque tiene el temor de que esas heridas que están en su alma en determinado momento puedan florecer. Amén. Entonces, ese temor lo hace que se retraiga y que se aparte de la gente. Y empieza a vivir tristemente una vida con una doble personalidad. Por un lado, aparenta una seguridad, pero en verdad dentro de él es una persona temerosa. Presenta una manera de confianza en el exterior, pero en su interior es una persona que desconfía de todo mundo. Amén. Amén. ¿Cómo ve? ¿Cuántos quieren seguir amargados esta mañana? Los quiero ver. ¿Qué más? Los trastornos físicos. Una persona que está amargado, es posible
que padezca de artritis, de gastritis, de asma, de colitis, de enfermedades de los nervios, porque estas personas siempre son psicosomáticas. Oh. ¿Qué más hace una persona que está amargada? Regularmente siempre el sueño se le va por las noches. No puede dormir por muchos factores, por temor, porque está pensando en la ofensa que le hicieron, porque está pensando cómo se va a vengar, porque está pensando que cuando lo va a ver, qué es lo que le va a decir y está en su mente. Pero nomás que me lo encuentre, le voy a decir esto. O sea, y no duerme la persona. Pasa las noches en vela. Amén. ¿Qué más? Es una persona que se vuelve solitaria. La soledad se apodera de ella. Es una persona que siempre rompe relaciones porque se enoja, pelea con todos los demás para poder establecer una relación. Siempre tiene pleito con todos. Por eso el apóstol Pablo cuando les escribe a los Efesios le dice, por favor, quítense de vosotros toda amargura. Toda amargura quítenla de ustedes. Amén. Así que yo se los digo en esta mañana y apunten y subrayen ese pasaje. Quítense de vosotros toda amargura. Amén. ¿Ya nos dimos cuenta cómo es una persona que está amargada? ¿Sí? ¿Cómo la podemos distinguir? Amén. Ok. ¿Cuáles son las consecuencias relativas a la amargura? ¿Cuáles son las consecuencias que una persona tiene con la amargura? ¿Qué hace? El espíritu amargo hace que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. O sea, cuando Dios tiene un propósito para ello no lo puede entender porque su corazón está tan lleno de amargura que no puede discernir lo que Dios quiere hacer para ella. Esto es muy triste. ¿Qué más? Ese espíritu amargo que hay en la persona empieza a contaminar a otros. Amén. ¿Y sabe lo que hace? Cuando lee la palabra de Dios y la abre y empieza y dice, es que el Señor dice que, este es para mi comadre. Y siempre le anda dando todos los versículos a los demás, pero nunca se los pasa a ella. Amén. Qué lástima que mi hermano no vino, mi mamá no vino. Que hubiera leído esto. No, es para ti. Es para ti. Amén. Dice, Hebreos 12:15 que leímos ahorita, dicen, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando una raíz de amargura les estorbe y por ello muchos sean contaminados. Amén. Entonces la amargura, hijos de mi corazón, nunca se queda sola en casa, siempre está buscando amigos. ¿Sí? Por eso es el pecado más contagioso que usted se puede encontrar. Amén. Es lo que más contamina a todo mundo. El espíritu de amargura hace que la persona pierda una perspectiva, no sabe hacia dónde Dios la quiere dirigir. Amén. ¿Quiere ver algo terrible? Mire cómo estaba el salmista, Salmo 73, 21 y 22. Imagínense que este hombre, cómo estaba que escribió esto. Salmo 73, versículos 21 y 22. Mire lo que dice. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía posadas. Dice, tan torpe era yo. Fíjese, la amargura nos hace ser torpes. Dice que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Cuando la amargura se apodera de nosotros, somos como una bestia delante de Dios. Porque no entendemos nada, no entendemos su propósito, no sabemos hacia dónde nos quiere llevar, porque la amargura en nuestra alma y en nuestro corazón se arraigó de tal manera que ya no podemos ver los propósitos de Dios en nuestra vida. Amén. La persona amargada siempre está tomando decisiones que no vienen de Dios porque generalmente esa persona siempre es legalista. Amén. Cuando esa amargura echa raíces en el corazón de las personas, eso se convierte en una norma de vida. ¿Por qué? Porque siempre está evaluando, está viendo, está juzgando y empieza a tomar decisiones de acuerdo a ese espíritu amargo que tiene. Entonces no toma decisiones correctas. No son las decisiones que Dios quiere, sino toma decisiones en base a lo que siente en su corazón, a la amargura que está arraigada en su corazón. Amén. El espíritu amargo se disfraza de sabiduría o discernimiento. Mire qué terrible. Amén. Mire lo que dice Santiago 3, 14 y 15. Santiago 3, 14 y 15.
Dice, pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no se jacten, ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, ¿y qué? ¿Cuántos quieren seguir siendo amargados? Amén. Levante su mano el que quiere seguir siendo amargado. Es que ahorita levantaron unos la mano, pastor. Por eso quería ver si estaban aquí. ¿Qué más hace una persona amargada? ¿Qué más hace? Efesios 4:26. Cuando usted sea amargo, mire lo que hace. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo dice? Aírense, o sea, enójense. O sea, el apóstol Pablo nos está dando chance de enojarnos. ¿Cuántos se han enojado aquí? Ay, muchos aquí no se enojan. Qué bueno. Gloria a Dios que tenemos a mucha gente que no se enoja. Dice, pues enójense. ¿Pero qué es enojo? ¿Qué suceda? ¿Pero qué no es enojo qué? Que no se ponga el sol sobre su enojo, sobre vuestro enojo. O sea, que no le den lugar a que venga otro día. ¿Para qué? Y para que todavía ustedes estén enojados. Amén. ¿Por qué? Porque si tú le das lugar, ¿qué dice ahí? ¿Le das lugar al diablo? Y a veces, es que ¿por qué el diablo? Pues porque le estás dando lugar, mijo. No se pregunte por qué. Ahí está con el odio y con el rencor y con la amargura, todo lo que da. Y pregunta, ¿por qué el diablo? Pues porque ya le dio lugar, le abrió una puertezota y lo está atormentando. ¿Sabe lo que hace el diablo? Acuérdense que ustedes y yo tenemos la capacidad de oír 3 voces. ¿Sí sabe, verdad? ¿Sí? ¿Todos saben? ¿Sí? Muy bien, entonces ya no lo explico. No se crean. Nosotros tenemos la capacidad de oír la voz de Dios. Tenemos la capacidad de estar oyendo nuestra propia voz. Pero también tenemos la capacidad de oír la voz del enemigo en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hace la voz del enemigo? Acuérdate lo que te dije. ¿A poco lo vas a perdonar después de todo lo que te hizo? Y así estás. Y si nosotros le damos lugar a todos esos pensamientos, llega el momento en que ya estamos así todos. No le dé lugar al diablo, mijo. Amén. ¿Sabe dónde está su batalla todos los días? Aquí. Si usted no es victoriosa en esa batalla, le digo una verdad, ya caminó. Usted tiene que ganar las batallas aquí todos los días, todos los días, todos los días. Amén. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque una persona que se levanta herida, que se acueste herida, se va a levantar enojada. Una persona que se acuesta enojada, se va a levantar resentida. Una persona que se acuesta resentida, se va a levantar amargada. Porque como no cortó ese ciclo inmediatamente, pasa el tiempo y se va convirtiendo cada vez en algo más peor en el corazón. Y el apóstol Pedro nos habla muy, muy seriamente y nos dice, tengan cuidado, porque hay alguien que como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Sabe a quiénes devora? A los que tienen los espíritus amargos. Amén. La amargura, mi amado hermano, puede causar problemas físicos, porque la amargura siempre está ligada al resentimiento. Amén. Como les dije hace un rato, esa palabra es de sentir de nuevo. Amén. El espíritu amargo hace que muchos dejen de alcanzar la gracia de Dios, como hemos visto. Amén. La persona que está amargada siempre utiliza sus recursos propios espirituales. ¿Por qué? Porque siempre quiere vengarse, siempre tiene deseo de vengarse de las personas. No tiene la gracia de Dios, sino que siempre su amargura la hace querer vengarse. ¿Cuáles son las causas de la amargura? Vamos a verlos muy rápido porque son muchos. Ahí los vamos a pasar ahorita. Ok, las causas, ¿dónde dice las causas de la amargura? En primer lugar es el pecado. Amén. Ahí están. El adulterio. Cuando hay el adulterio en la familia o en el matrimonio. El alcoholismo. Cuando alguien cae de la gracia de Dios. Cuando hay problemas entre los esposos. Cuando hay problemas entre los hijos, entre los hermanos. Cuando hay problemas con las amistades que tenemos.
También las deudas nos amargan o la pobreza. Los hermanos en Cristo también a veces son factores que determinan que podamos caer en la amargura. La pérdida de seres queridos, la pérdida de la libertad, la pérdida de la salud, la pérdida de un negocio, de un trabajo, y la envidia y la esterilidad. Todos esos son factores por los que puede la persona estar amargada. Esas son algunas de las causas. Amén. Entonces la amargura es el sentimiento, más bien los sentimientos tan profundos que se arraigan en nuestro corazón, ahí en lo más profundo de nuestra vida, porque los dejamos que se arraigaran. No le dimos inmediatamente la solución a la situación o la circunstancia y entonces nos empezamos a amargar. Amén. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan difícil de desarraigar la amargura? Hay varias razones y vamos a verla en primer lugar. ¿Por qué? Porque considera siempre que la persona que le ofendió siempre es la culpable. Amén. O sea, la persona, aunque a veces tienen razón, no siempre, siempre está pensando, no, es que yo soy el ofendido. Esa persona tiene que venir a pedirme perdón a mí, hincárseme de rodillas, pedirme perdón, besarme la mano, besarme los pies y todo lo demás, ¿verdad, Pedro? Eso es lo que piensa la persona, porque ella siempre siente que ella es la que es la ofendida. Amén. ¿Qué más? En segundo lugar, nadie puede ayudarle a quitarse su amargura, por el contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se junta con sus amigos le dice, sí, pues tú tienes derecho de enojarte, mira lo que te hizo. Tienes en toda la razón de estar así como estás. Y en lugar de decirle, no, mi hermano, tú necesitas. Pero cuando alguien se atreve a decir, hermano, con todo respeto, pero yo veo que hay amargura en su corazón, usted necesita pedirle perdón a Dios. ¿Qué te pasa? Si no viste cómo me fui ofendido, que cómo. Y en lugar de ser bien, se lo echa de enemigo. Amén. ¿Por qué? Porque la amargura no le permite entender que está haciendo algo que no es correcto delante de Dios. Amén. ¿Qué pasa con el cristiano? El cristiano se siente culpable cuando comete un pecado, pero cuando está amargado, no le pasa por su mente que es un pecado delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque dijimos que la amargura era fácil de justificar. El amargado todo lo justifica. Es que yo soy así porque así me hicieron. ¿Sí? Es que a mí desde niño me trataron mal y por eso ahora de grande yo soy así. Y es que a mí me hicieron esto, por eso yo reacciono de esta manera. Siempre tiene una razón, tiene ¿cómo se dice? Una justificación para justificar sus reacciones. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias de la amargura? Consecuencias de la amargura. La persona es destruida porque le falta perdón. ¿Y cómo opera esa falta de perdón? El resentimiento por las heridas causadas se convierte en amargura. Luego la amargura se convierte en una culpa. Luego esa culpa evidencia el odio que hay en el corazón de la persona. Y el engaño se vuelve a ella una perversión que lo enlaza y lo hunde en una total confusión. Una persona amargada siempre está confundida en su vida. Siempre hay confusión en su vida. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hay alguien que el Espíritu de Dios le está revelando que siente eso por ella? Que cuando la ve se le hierve la sangre y todo, ¿no? Bueno, apúntelo ahí en su papelito. Eso nadie lo ve, eso es nada más usted y Dios. Amén. ¿Sí? Porque hoy usted y yo tenemos que cortar con eso. No podemos dejar pasar el tiempo, hijos. Acuérdense que tenemos que ser personas que inmediatamente reaccionen ante las circunstancias. Amén. Así como nosotros venimos delante de Dios y le pedimos perdón. ¿Sí? ¿Usted cree que Dios, si usted le pide perdón, que le dice, no, mijo, mañana vente a ver si yo estoy de buen humor para perdonarte? ¿Así le dice Dios a usted? Usted va con la confianza que le dice, Señor, perdóname, y usted sabe que lo perdonó. Amén. Pues de igual manera usted tiene que actuar cuando venga una persona y que le diga, hijo, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué, me enfurecí o me ofusqué, lo que sea, perdóname. Usted no le puede decir, venga mañana para ver si estoy de buen humor. Usted tiene que decirle, sí, yo lo perdono, hermano, hacemos las paces. O deja que se me pase porque ahorita no me pidas eso porque mira cómo estoy bien enchilado.
Usted tiene que ser con un corazón de perdón, siempre. Amén. Entonces, ¿qué es la amargura? Dijimos, es el semillero de todo trabajo del diablo. Es el semillero de todo trabajo del diablo, mi amado hermano. Así es que usted no puede permitir amargura en su corazón. Nunca la permita. Nunca la permita. Amén. ¿Qué es lo que podemos usar como soluciones de Dios para la amargura? Primero, usted y yo tenemos que ver la amargura como un pecado delante de Dios. ¿Me escuchó? La amargura no es un sentimiento, mijo. La amargura es pecado delante de Dios. ¿Ok? Así que si usted está amargado, usted está delante de Dios como un pecador. ¿Y dónde dice eso, mi amado, en la Biblia? Vamos a Deuteronomio 29. Mire qué terrible. Deuteronomio 29, 18 al 20. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca miel y ajenjo. Dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Dice, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre. Y se asentará sobre él toda su maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. ¿Quiere más o le frío un huevo? Con eso es suficiente. ¿Cuántos quieren que su nombre debajo del cielo sea borrado? No permita la amargura en su corazón, hijo. Amén. Esto es algo terrible. ¿Qué más? Primero, les dije, tenemos que ver la amargura como un pecado delante de Dios. O sea, cuando usted ve que está, oye, pues es cierto, estoy amargado, inmediatamente vaya delante de Dios y pídale perdón por haber recibido esa amargura. ¿Qué más? Usted siempre tiene que perdonar al ofensor. Siempre tiene que perdonar al ofensor. ¿Me escuchó? Es que usted no conoce a mi marido, hermano. O no conoce a mi vieja. O no la conozco. Pero sí conoce a uno que lavó nuestros corazones, que está en nosotros, que nos da la capacidad de amar. Amén. Sí, a ese sí lo conozco. Y lo conozco muy bien. Amén. ¿Qué dice Efesios 4, 31 y 33? Dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué más? Enojo, ira, gritaría y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios también los perdona a ustedes en Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Perdonar, ¿verdad? Amarnos unos a otros, ser benignos y misericordiosos. Amén. Y la necesidad de perdonar. Porque una cosa es pedir perdón y otra cosa es perdonar. ¿Sí me expliqué? Amén. Cuando alguien venga y le pida perdón, usted tiene que perdonar a esa persona. Amén. Por eso el Señor nos dice que si nosotros no los perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdonará. ¿Ok? Vamos a terminar con esto. Vamos a hacernos un autoexamen. Yo voy a ver algunas cosas aquí que es un autoexamen para nosotros. ¿Ok? Vamos a ver algunas circunstancias. Primero, vamos a ver qué dice Proverbios 14:10. Dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Amén. Mire, si en usted hay alguna situación en su vida que le aparece frecuentemente o que de repente en la noche lo despierta pensando en esa situación, hay una raíz de amargura en su corazón. Amén.
una situación que frecuentemente aparece en su vida, no de vez en cuando, sino que frecuentemente, es frecuente, amén, hay una raíz de amargura en su corazón. Si usted pudiera vengarse, si solo lo pudiera hacer, es que hay amargura en su corazón. Si usted recuerda los más íntimos detalles o los más pequeños detalles que le sucedieron hace mucho tiempo, porque ¿sabe una cosa? La amargura tiene memoria de elefante. Todo lo recuerda, hasta las cosas más pequeñas. Hasta las cosas más, o sea, las circunstancias más pequeñas de un incidente, lo recuerda la amargura. Amén. Si recuerda constantemente todas las heridas y las ofensas, y todos y cada uno de los detalles de esas ofensas, usted está corriendo el peligro de tener una raíz de amargura. Si usted se siente ofendido debido a que usted cree que es una víctima siempre, usted tiene un problema de raíz de amargura. Si usted siempre justifica su resentimiento, hay un problema de amargura en usted. Cuando hay incidentes en nuestra vida que de alguna manera fueran incidentes pequeños, pero usted los hace grandes, usted reacciona desmedidamente, ahí hay un problema serio en su vida. Como les dije hace un rato, cuando usted lee la Biblia y se la aplica a los demás y no a sí mismo, porque las personas amargadas siempre hallan en la Biblia una enseñanza para aplicarla a otros, sobre todo a aquel que lo ofendió. Amén. ¿Se hizo su autoexamen? Amén. ¿Cómo ves si hoy tratamos eso? ¿Te parece bien o no? ¿Sí? ¿Está dispuesto? ¿O cuántos quieren que la gracia de Dios no esté en ustedes o ustedes no logren alcanzar la gracia de Dios? ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos quieren contaminar a otros con su amargura? Amén. Entonces hoy dejamos la amargura a un lado. ¿Sí? ¿Apuntaron ahí en su hojita? ¿Sí? A las personas quienes usted en esta mañana el Espíritu de Dios le reveló que aún tienen algo ahí en contra de ella. Hoy usted y yo tenemos que ser libres de toda amargura en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Está dispuesto? ¿Ya todos llenaron sus hojitas? ¿Sí? Mire, ¿por qué hacemos esto? Porque lo que nosotros, o sea, lo que usted escriba ahí, nadie lo ha visto, nada más usted y Dios saben quiénes puso ahí. Yo no sé lo que usted puso ahí, nadie sabe lo que usted puso ahí. Entonces, esto es una confesión delante de Dios. Está diciendo usted, Señor, yo te estoy confesando a través de este papelito con quien yo he tenido un problema y que aún siento que en mi corazón hay algo en contra de esa persona. Entonces usted le pone el nombre de la persona y usted le pone por qué. ¿Verdad? Porque me maldijo, o porque me dijo cosas incorrectas, o porque me trató mal, o porque me juzgó mal, o porque me mintió, o porque me dio la espalda cuando más lo necesitaba, o etcétera, etcétera. Muchos argumentos podemos tener, ¿verdad? Entonces, eso es una confesión delante de Dios. Usted hoy se los va a presentar al Señor, a esas personas. Vamos a pedirle perdón a Dios por haber dado lugar al corazón de ese resentimiento. Vamos a renunciar a eso, pero también vamos a pedirle que Dios bendiga a esas personas. Y que Dios sustituya esa amargura por su presencia en nuestras vidas. Amén. ¿Me escuchó? Amén. ¿Está dispuesto? ¿Sí? Entonces, si usted ya llenó su papelito, póngase de pie.